El impuesto al valor agregado o IVA está en todas partes al mismo tiempo, en lo que compramos, en los servicios que pagamos o en las cosas que vendemos. Sin embargo, ¿qué temas controversiales hay detrás de este impuesto? Quédate y vamos a saber más sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesorate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona. Mi nombre es Daniel Bouchan y en esta hora vamos a platicar sobre los temas empresariales de impacto, de la mano de nuestros invitados y de nuestro asesor de negocios, al cual le doy la gran bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Grupo GarridoLicona. ¿Cómo te encuentras? Excelente, muchas gracias. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a platicar sobre un impuesto que todos conocen o que tal vez no conocen, pero todos pagamos. Bueno, en servicios y productos, y que vamos a platicar con nuestros expertos, que es el famoso IVA. Y para hablar de este tema, que es controversias en materia de IVA, voy a presentar a nuestros invitados, que es Miguel Ángel Garcés, socio director del área de devoluciones de impuestos en GarridoLicona. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muy bien, Dani. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Y Pablo Espinosa es socio director del área de controversia y litigio fiscal en GarridoLicona. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Muy bien, afortunadamente muy contento de estar con ustedes y con toda la audiencia. Este tema o este impuesto, que como bien decía Jesús, pues tal vez no lo conocen algunos, pero todos lo pagamos en servicios, en productos, en artículos. Así es un impuesto que comúnmente pagamos, que lo sentimos en los bolsillos, pero que hoy día genera pues diversos cuestionamientos, diversos aspectos de controversia que cuando nos vamos enfocando al terreno de lo que es la recuperación de este impuesto, porque recordemos que hay ciertos negocios que generan saldos a favor en este impuesto, pues hay aspectos que son de debate, de discusión, y sobre todo con la autoridad, y que pues, necesitamos conocerlos para anticiparnos a ese tipo de situaciones, y que cuando vayamos ya a entrar a un proceso de recuperación de impuestos, pues esto se vuelve un proceso más suave, menos tortuoso, y que podamos llegar a buen puerto en este tipo de promociones ante las autoridades, ¿no? De controversias, exactamente. Y pues para iniciar, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hay mucho de qué hablar. Claro. El primer punto de controversia es el tema de, oye, la caducidad y la prescripción ¿es lo mismo en materia de IVA? Ok, mira, yo creo que... Perdón, Pablo, que te interrumpa. Adelante, Que ahorita que pones en los conceptos de caducidad y prescripción, ¿sí? Parecería que vamos a entrar a un tema tortuoso de legaloide, de términos muy complicados, pero yo sí quisiera, antes de que des tu explicación, decirle a la audiencia o comentarles que el objetivo de poner sobre la mesa estos términos es entender precisamente ese, digamos que, no obstante que parecieran ser términos muy parecidos, ¿no? Tenemos que entender cuál es el fondo desde el punto de vista legal para que cuando entremos a la definición de, oye, ¿cuándo vence? Porque por lo regular utilizamos el término, ¿cuándo vence el saldo? ¿No? O ¿cuándo vence mi derecho de X o de Y? No, hay términos legales y hay que distinguirlos. Y bueno, yo creo que vale la pena que se comience con esto para que de ahí vayamos elaborando, ¿no? Completamente de acuerdo, Jesús, y la idea es solamente distinguir los conceptos porque a veces se utilizan de manera indiscriminada o sin una diferenciación particular, y creo que sí tienen grandes trascendencias. Entonces, por un lado tenemos a la caducidad, todos los hemos escuchado, pero la caducidad va relacionada con el ejercicio de facultades de comprobación, es decir, caducan las facultades de la autoridad para que revise a los contribuyentes, y se cuentan 5 años a partir del momento en el que tú estás declarando o debiste de haber declarado una serie indeterminada de impuestos. Evidentemente hay reglas, hay excepciones, pero en términos generales quédense con esa idea que la caducidad opera para la autoridad. En cambio, la prescripción opera para los contribuyentes. En materia de IVA, prescribe el saldo a favor a partir de que es declarado o debió haber sido declarado. Evidentemente también hay reglas, hay excepciones, pero esa es la idea general. Una le habla a la autoridad y el otro le habla
a los contribuyentes. Digamos que en el fondo podríamos decir que tienen la misma finalidad, sin embargo, para efectos de, digamos que del argot fiscal, que muchas veces a la gente no le interesa, al final del día el término es cuando vence, ¿no? La caducidad la utilizamos, bueno, hasta en los propios productos, ¿no? De consumo. Bueno, pues para distinguir, caducidad va para la autoridad y prescripción va para las empresas o para los pagadores de impuestos. Es correcto. ¿No? Ok, entonces este término, o cuando llegamos a escuchar, cuando caduca mi saldo a favor, pues está mal dicho. Sí. Pero otro punto que queremos platicar de controversia es cuando prescribe el saldo a favor, que este sí es válido, ¿no? Es correcto. ¿Cuándo prescribe el saldo a favor, Miguel? Mira, en realidad aquí el saldo a favor lo tienes hasta 5 años para poderlo solicitar. De hecho ya, y no me vas a dejar mentir, Pablo, ya está ahí un criterio de la PRODECON, inclusive para configurar las tres figuras que tenemos para el saldo a favor. ¿Qué vamos a hacer con el saldo a favor? En específico, para solicitar la devolución son 5 años, a partir de cuando se genera el saldo a favor, o en el mes, hablando de IVA, en el mes al que corresponde, y hablando de ICR, en el momento, a partir del momento en que se presenta el saldo a favor o la declaración anual al que corresponde el saldo a favor. Ok, esto es en el tema de los saldos a favor, Jesús. Ahora, en cuanto a tema de prescripción... No, pero a ver, ahí yo quisiera puntualizar, porque hablamos de que vamos a recuperar un saldo a favor, Sí. o pretendemos recuperar un saldo a favor, y tenemos varias vías para poder recuperar un saldo a favor. Hay varias figuras, es ¿No? correcto. Está la devolución, está la compensación y El acreditamiento. Entonces, pero el derecho a poder recuperar un saldo a favor, como bien decía Miguel, nace desde el momento en el que se declara Sí. Ujú. y empieza ahí a contar el reloj del plazo para poder aplicar alguna de estas tres figuras. Es correcto. ¿Es correcto? Sí. Pero ¿qué sucede si en ese andar resulta que yo no declaré el saldo a favor en ese momento? Lo declaré probablemente en una declaración subsecuente, me equivoqué, a lo mejor declaré a pagar, Sí. resulta que posteriormente declaro un saldo a favor. Sí. El derecho o esa prescripción empieza a contar estos famosos 5 años a partir de que lo declaré, es decir, en la segunda declaración o complementaria que le llamamos, Okay. o desde el origen, desde la primera declaración en donde me equivoqué, pagué erróneamente, incluso ahorita no entremos al pago de si lo pagué erróneamente, pero bueno, resulta que no debí de haber pagado y debí de haber más bien generado un saldo a favor. De acuerdo, mira, vamos a distinguir y yo creo que eso es lo rico de esta conversación. En un primer supuesto, tú lo que decías, Jesús, es ¿qué pasa si transcurren 5 años y no ejercí ninguna opción? Es ahí donde decimos tu saldo a favor ya prescribió. Y la prescripción jurídicamente es la pérdida de un derecho por el mero transcurso del tiempo. Oye, no hiciste nada en el plazo de 5 años, 5 años, un día, ese saldo a favor ya no lo puedes reclamar, ya se perdió. Okay. Ahora bien, si tú estás en distintos supuestos, como el que mencionabas, presenté una complementaria antes de que ocurriera el plazo de prescripción de 5 años. En el imaginario colectivo se establecía o se tenía en mente que esa complementaria interrumpía la prescripción, es decir, mandabas el reloj al año 0 y a partir de ahí volvías a contar los 5 años. Eso ya no ocurre porque ya existe un criterio de la Corte en jurisprudencia en donde se estableció que la complementaria no reanuda o revive el plazo de prescripción. El plazo de prescripción se cuenta desde el momento en el que declaraste o debiste de haber declarado el saldo a favor. Y digo, debiste haberlo declarado porque si tú no presentaste tu declaración normal, pues eso no significa que no empezó el tiempo a correr. Simple y sencillamente fue una omisión tuya, pero a partir de ese día... Que esa omisión puede haber ocurrido, o bueno, la omisión puede ser que no lo declaré porque se me fue, o bien que lo declaré en el ejemplo que yo estaba planteando. Correcto. Que lo declaré incorrectamente, es decir, desde el principio debió de haber mostrado en mi declaración un saldo a favor y no por el hecho de que lo haya reflejado un año después, quiere decir que tengo otros 5 años, es decir, 6 años, Es ¿no? correcto. Pensando en que Sí.
para poder recuperarlo, ¿no? Sino que bajo este criterio o este planteamiento, más bien empieza a contar ese plazo en la fecha en la que se presentó o debió haberse presentado la primera declaración, Sí. que es la normal. Es correcto. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ahí es donde empieza a contar el plazo. Sí. Si transcurrido ese plazo de 5 años no hay un acto de recuperación, pues simplemente prescribe, como bien comentas, mi derecho a recuperarla. Sí. Y ya no puedo hacer absolutamente nada. Es correcto. Si ya no ejerciste esa gestión de cobro, ya se perdió por el transcurso del tiempo. Okay. Ya no puedo aplicar ninguna de las 3 figuras que mencionábamos, que era la devolución, compensación o acreditamiento. Ahí es a donde vamos a distinguir, porque hablando de la figura de la solicitud de devolución, también está sujeta al plazo de 5 años. Y cuando tú solicitas la devolución, ese acto se considera una gestión de cobro que interrumpe el término de prescripción. En cambio, si tú eliges una mecánica de acreditamiento que sería aplicar IVA contra IVA, tu IVA cargo contra tu IVA a favor o tu IVA acreditable, entonces también ocurre una interrupción de la prescripción, pero solo por el saldo remanente. Por ejemplo, si yo tengo un IVA acreditable, que es un saldo a favor de 100 pesos, y decido acreditarlo contra mi IVA a cargo en cantidad de 50 pesos, hoy que es el año 1 y lo acredito en el año 2, entonces el remanente de 50 pesos que no he acreditado, ese remanente ya lo interrumpí y a partir del año 2, hablando del acreditamiento, yo tengo otro plazo de 5 años para agotar ese acreditamiento. Okay. No así para el caso de la devolución. En el caso de la devolución yo tengo que ir por todo. Y en el caso de la devolución no es que diga, bueno, es que me falta un cachito, entonces resulta que ahora determiné más saldo a favor y entonces le doy un refresh de 5 años. Eso no debe de ser interpretado de esa manera. Resulta bastante interesante y ahorita si quieres, porque ya nos comió el tiempo, pero vamos a comentarlo un poquito más. Por supuesto. Exactamente, vamos a un pequeño corte. Estamos hablando sobre las controversias en materia de IVA. Esto es sin duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en sin duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @garridolicona y todos los episodios de Sin Duda. Estamos platicando sobre las controversias en materia de IVA con nuestros expertos y previamente platicábamos sobre el acreditamiento de los saldos a favor, Jesús, y ya nos mencionaban sobre este tema. Así es, estábamos platicando de un punto interesante en torno a en qué momento debiera de prescribir el derecho al acreditamiento. Porque si bien es cierto, comparado con la devolución, ambos son dos, figuras que se considera que estás ejerciendo tu derecho de cobro ante la autoridad. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Es decir, si yo ahorita, ponías tú un ejemplo hace rato, en donde tienes un saldo a favor de 100 pesos y acreditas, es decir, utilizas parte de ese saldo a favor de IVA, hablando de IVA, ojo, sí, para pagar el IVA a cargo que tengas en un mes posterior, y si partimos del supuesto de que ese IVA a cargo sea de 50 pesos, bueno, quiere decir que de tus 100 a favor utilizas 50 y te quedan otros 50. Ok, pero si estás dentro del plazo de los 5 años, es perfectamente válido el poder utilizarlo. Es correcto. Pero ¿qué pasa? De los otros 50 pesos en nuestro ejemplo, remanentes, pues empieza a correr, por lo que comentabas, un nuevo plazo de 5 años. Para esos 50. Para esos 50 exclusivamente. Sí. Porque anteriormente, hace ya unos años,
se tenía en mente de que como la ley no te distinguía o te limitaba la posibilidad de aplicar el acreditamiento, pues parecía que el acreditamiento era indefinido. Es decir, si yo ahorita, si tenía un saldo a favor que no había recuperado o no había recuperado vía la devolución o compensación, pues y hoy me sale un saldo a pagar. Después de 5 años. Después de 5 años, pues resulta que lo puede aplicar y así sucesivamente. Pues la respuesta es que hoy día eso no es posible y hay un criterio de la Corte y que ahora aplica esta situación particular de que se interrumpe, pero se vuelve a generar un nuevo plazo de 5 años para el remanente. ¿Es correcto? Es correcto, tal cual. Y sobre todo hay que tener en mente, ya lo comentaba Miguel al principio, la raíz de todo es el saldo a favor. El destino donde tú quieras aplicarlo es donde están las opciones. Pero la prescripción se basa en el saldo a favor, no en las figuras aplicadas. Okay. Las consecuencias de las figuras aplicadas sí tienen un impacto en la prescripción, que es lo que hemos venido analizando. Puede ser que interrumpan o que te den la posibilidad de dar esta generación. Exacto. Y eso que acabas de describir, Paolo, también sucede cuando apliques parte de los otros 50 de este remanente. Cuando apliques, vamos a suponer, aplicas 25 posteriormente, de nuevo se renueva el plazo de prescripción hacia adelante de otros 5 años. O sea, conforme lo vayas aplicando, vas renovando los 5 años hacia adelante de ese saldo. Es decir, podría durar los años que nosotros decidamos, siempre y cuando, hasta que se agote, ¿no? Entonces. De hecho, sí establece la ley de IVA. Dice, el acreditamiento lo vas a aplicar hasta que se agote. Okay. Pero tienes que tener cuidado con la manera en la que se van contando esos 5 años de prescripción escalonados, por decirlo de alguna manera. Oye, y ya me voy a meter en otro terreno, que es en la compensación. Si yo estoy aplicando un acreditamiento, ¿puedo cambiar a devolución o a compensación? ¿O tengo que seguirme por la misma línea? Ok. No, ese ya es un tema bastante álgido. No se habla el tema del acreditamiento con la compensación o devolución. Son o tomas un camino o tomas solo. O sea, por la opción que elija, tengo que casarme con ella. En el caso del acreditamiento, tengo que irme. Hasta que se agote. Hasta que se agote. Porque puede ser que, digo, ahorita estoy hablando de metí la compensación, pero puede ser que me devuelvan, imagínate que me devuelven parcialmente. De hecho, a mí me gustaría hacer una distinción entre estas 3 figuras. O cómo lo podemos analizar o cómo lo podemos ver. Tú tienes un saldo a favor. El acreditamiento solamente es para saldos a cargo que tengas en un futuro. O sea, es de aquí hacia adelante. Ojo, el acreditamiento no conlleva actualización, ¿eh? O sea, en ambos tienen la finalidad, porque eso es algo que comúnmente le pasa a la gente. Digo, no, a lo mejor nosotros, porque estamos muy inmersos en el ámbito fiscal, se nos hace pues relativamente sencillo entender estos términos, pero pues para la gente que no está familiarizada, tienen, o sea, técnicamente pues es una manera de recuperar un saldo a favor. Sí. Pero tienen distintas connotaciones. Por eso es que hacemos mucho énfasis en distinguir qué es lo que te permite uno, qué limitantes tiene, qué es lo que te permite otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el acreditamiento, tú dices, es para aplicar hacia adelante. Hacia adelante es como tener tu guardadito de IVA. En algún momento, cuando lo necesites, tengas un IVA que tengas que pagar, tomas del acreditamiento si tú quieres, pero siempre y cuando ese saldo a favor haya sido generado previamente al saldo que tienes que pagar. Okay. Ojo, ahí no lleva actualización. Ese es un punto importante, que no lleva actualización. Actualización por inflación. Bueno, que ahorita actualización por inflación. Pero bueno, es como... Sí. Que sí es importante que también la conozcan, ¿no? Ahorita yo creo que platicamos de ese tema. ¿Qué pasa con la compensación? La compensación técnicamente, y aquí es un tema más teórico que práctico, lo tendrías que hacer al revés. Tendrías que agarrar tu saldo que generes el día de hoy a favor para poder pagar saldos que tengas a cargo o que hayas generado por declaraciones complementarias, por reprocesos o lo que tú gustes en el pasado. Eso conforme a disposiciones fiscales lo puedes hacer. Lástima, conforme a disposiciones prácticas, no lo puedes hacer. O sea, si tú vas y lo quieres reflejar en la declaración, lastimosamente eso ya no se puede hacer. ¿Y qué sucede? Pues queda la devolución, que la devolución es, pues ese saldo, ese guardadito que yo tenía, lo solicito al SAT para que me lo regrese en cash, en flujo de efectivo, y bueno, en un periodo que es más o menos un promedio de 3 meses, si lo haces correctamente de inicio,
te estaría devolviendo el SAT ese flujo de efectivo. Ahora sí, como tú dijiste, considerando, vamos a decirlo así, una actualización que es por efectos inflacionarios. O sea, ok, en el caso de la devolución. Ok, porque, y creo que es importante destacar, muchas veces se buscan alternativas para recuperar de una manera más ágil, porque sabemos que las devoluciones, si bien es cierto, hemos dicho en otros programas que la autoridad sí está devolviendo, pero hay que entrar a un proceso de mucho escrutinio y de mucho análisis por parte de la autoridad y de proporcionar mucho detalle de información, que pues eso genera que se dilate la recuperación de esos saldos a favor. Y entonces las figuras del acreditamiento, hablando del IVA, porque el acreditamiento entonces entiendo es única y exclusivamente para el tema del IVA, o hay algún otro impuesto, nada más para que sea la única figura. IVA contra IVA. IVA contra IVA. Sí. Bueno, puede ser que a lo mejor para el impuesto sobre producción y servicios, que estamos hablando, es otro impuestos indirectos. Sí. Impuestos indirectos. Sí. ¿No? Ok. Entonces sería la única figura del acreditamiento de aplicar un saldo a favor hacia adelante. Ok. Pero en el caso de devoluciones y compensaciones, ya lo mencionabas, sí es importante destacar que la ley permite el agregar o adicionar un efecto inflacionario, es decir, lo que generé de a favor en aquel mes anterior o en aquel año, mientras esté dentro de los famosos 5 años, lo puedo recuperar con la inflación desde aquel momento hasta el momento en el que me lo vayan a liquidar, lo cual es pues al menos, yo creo que es bastante interesante, porque de esa manera pues no perdemos tanto poder adquisitivo en el saldo a favor. Pero en el acreditamiento sí se tiene o no se tiene derecho a la inflación. No, el acreditamiento no te da un derecho a la inflación. Okay, entonces sí es importante considerarlo, ¿no? Porque puede tener estas ventajas en el tema de prescripción o aplazamiento de la prescripción en caso de que se quede algún remanente, ¿sí? Que eso es ahora sí que es un pro, pero tiene el con de que no tienes el derecho a la inflación. Ahora, a mí me gustaría tocar el tema, si a ustedes les parece bien, de si van juntos, pueden ir juntos, combinados o separados. Sí. La realidad es que en un principio esto tiene que ir por separado. Pero hay casos muy específicos, muy específicos. ¿De cuáles? Para que la gente donde lo puedes combinar, ¿no? Por ejemplo, el acreditamiento, la misma ley te dice que lo tienes que hacer hasta que se termine, o sea, hasta que completamente lo apliques. Pero ¿qué pasa si hay una imposibilidad práctica o llega un momento en que ya no lo puedes acreditar? Por muchas razones, ¿no? Posiblemente a lo mejor una liquidación de una empresa, posiblemente que su producto cambió a la tasa del 0% y ya va a generar puros saldos a favor, y eso que tenías, que venías aplicando por acreditamiento, ya no vas a generar un IVA contra el cual lo vas a aplicar. Entonces, aquí muy específico, es un caso en particular que podríamos decir que sí pudiera proceder el tema de la devolución. ¿Tú qué opinas, Pau? De hecho, hay un precedente muy famoso de tribunales en donde existe una empresa que optó por la mecánica de acreditamiento. Sabemos que tienen 5 años y resulta que no se pudo o no se podía acabar ese acreditamiento porque entró en liquidación. Entonces, imaginemos que entró en liquidación en el año 2 y todavía tenía pendiente un saldo a favor, pendiente de aplicar en acreditamiento de 30 millones de pesos. Entonces, en ese supuesto que está establecido en un precedente, se permitió al contribuyente cambiar la mecánica de acreditamiento por un saldo a favor, porque ya iba a existir una imposibilidad jurídica manifiesta, económica, real, de que pudiera aplicar ese acreditamiento contra un IVA a cargo. Son casos excepcionales. Y supongo que debe haber un acercamiento previo con la autoridad para verificar que sí se pueda, ¿no? No nada más decir, sí, seguro sí lo puedo y lo voy a presentar. Desde luego, ese acercamiento también se va a dar naturalmente cuando presentes tu saldo a favor, porque ese saldo a favor también puede ser auditado para verificar su procedencia, además de demostrar esa imposibilidad jurídica y económica. No es una opción que esté regulada en ley. Perfecto. Hay un tema de devoluciones y notas de crédito que es bastante interesante. Sin embargo, me gustaría que lo platicáramos después de un corte porque se nos está acabando el tiempo. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido.
Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM. Estamos platicando sobre las controversias en materia de IVA y nos quedamos en un tema que para muchos puede ser controversial, que son las notas de crédito y los efectos que tiene el impuesto al valor agregado, Jesús. Sí, a ver, en el tema de las notas de crédito creo que sí es importante puntualizar que hay empresas que suelen, digamos, que cobrar parte de lo que venden. Vamos a poner un ejemplo para tratar de ser más explícito. Una empresa que vende X productos a sus clientes puede estar facturando, déjenme poner en el ejemplo, agregarle cifras. Oye, vendo 1,000 pesos de micrófonos, ¿ok? Pero resulta que a la contraparte a la que le vendo me pretende cobrar un servicio de logística, es decir, por hacer llegar estos micrófonos a sus tiendas, pues me conviene hacerlo a través de este cliente, pero este cliente me está pretendiendo prestar un servicio de logística, pero en vez de que me cobre el servicio directamente, me emite una factura, resulta que me solicita una nota de crédito. Es decir, oye, pues si ya te voy a deber los micrófonos, pues resulta o parecería fácil el que a través de una nota de crédito, como el servicio logístico no va a ser representativo versus el costo de los micrófonos, pues oye, si son 1,000 pesos de lo que valen los micrófonos, pues 100 pesos del servicio logístico, pues emíteme una nota de crédito, sí, dame un descuento por los 100 pesos y pues tan, sí, ¿no? ¿Qué va a pasar en esa situación en donde esa nota de crédito que estamos utilizando, y lo estoy queriendo poner así de manera tajante, porque eso es algo que en la práctica se ve comúnmente, ha venido a menos por las razones que muy probablemente vas a comentar, pero sí quiero decir que en la práctica esto llega a ocurrir. Y cuando nos enfrentamos al supuesto en donde vamos a recuperar saldos a favor, es donde todavía se atenúa más porque le estamos dando elementos a la autoridad para que nos cuestione este tipo de eventos y además nos cuestione el saldo a favor y además nos puede exigir incluso que hasta le debemos. Uh-huh. ¿Es correcto? ¿Qué pasa? Denos un poco más de contexto al respecto. A ver, es una práctica que de hecho era hasta un tanto común, se llegaron a detectar esas operaciones, el SAT también las visualizó. ¿Y dónde está el tema o el issue particular? Oye, el SAT lo que te decía era, de entrada, esa no es una nota de crédito o no se tenía que documentar con una nota de crédito porque materialmente no es un descuento sobre los micrófonos. Más bien, no te emitieron una factura y tú no le pagaste esa factura de logística. Entonces, la operación estaba mal desde el origen. El SAT lo que te dice es, técnicamente, tú debiste de haber mandado tu factura por los 100 pesos, no tuviste que haber emitido una nota de crédito y tu cliente, que ahora es tu proveedor, te debió haber enviado su propia factura por 100 pesos en el ejemplo de logística, sí, y tú le debiste de haber pagado esos 100 pesos. O bien haber compensado, ¿no? Que la figura de la compensación de adeudos es, oye, pues yo te debo, tú me debes, pues compensemos adeudos. Ojo, ahorita hablamos del tema y eso es perfectamente legal, sí, ¿no? Ahorita pero obviamente, pero en el tema de IVA sí, hay un aspecto que cuidar, ¿no? Ahorita voy al tema de la compensación, pero en el tema que mencionábamos de la nota de crédito, pues imagínense, yo soy un tercero, soy la autoridad fiscal y ellos solamente recibieron el IVA de 900 pesos. Y la gran pregunta sería, oye, ¿dónde está el IVA de los otros 100 pesos? O sea, ese IVA no me lo pagaron, no lo consideraron acreditable, tampoco lo consideraron a cargo, pero parece que se quedó ahí difuminado. Entonces, a ojo de cualquier autoridad, lo que van a decir es, como la operación estaba mal documentada desde un origen, uh-huh, más bien esa nota de crédito no es válida y me sigues debiendo los 100 pesos de ese IVA que tú decidiste extinguir vía una nota de crédito.
que en términos de ley se entiende que fue cobrada la contraprestación y eso da lugar a un IVA causado, inclusive aunque que no exista un flujo de efectivo. Entonces es ahí donde lo que puede ocurrir es que vas a la devolución sobre el IVA de los 900 pesos y la autoridad te puede decir, oye, no te devuelvo nada porque esto no me cuadra, o en el mejor de los escenarios te devuelvo el IVA de los 900 pesos, pero te voy a descontar el IVA de los 100 pesos que a mí nadie me los pagó. Correcto. Ese sería el mejor escenario. Pero te puedes decir, oye, pero pusiste la nota de crédito. ¿Por qué te los tenía que haber pagado? Porque la nota de crédito debe de tener algo que se denomina materialidad o esencia o realidad. Y la realidad, tú tienes que demostrar que sí diste un descuento sobre el valor de los micrófonos. Y ese descuento nunca existió, sino que más bien tú lo que evitaste fue el pago de un servicio de logística. Entonces, lo que quiere decir es que entonces le tengo que poner la nota de crédito de descuento. Le tienes que tener la nota de crédito. No, es que la nota de crédito decía descuento, pero materialmente no era un descuento. Que bueno, que a veces que no sé si todos los casos sean así, ¿no? Pero fíjate, me voy a salir un poquito por la tangente y agregando a lo que señala Paolo, la realidad es que hay un riesgo inherente grandísimo. Me voy a salir por la tangente para llegar a ISR. Hay dos riesgos muy grandes. Primero, como tú bien dijiste en un momento, la nota de crédito tiene una finalidad que en principio es una bonificación, un descuento o una rebaja sobre venta. Y de hecho, hasta la guía de llenado de los FDIs hay un apartado específico donde dice, estas son las notas de crédito que tú puedes hacer. Y esta es la finalidad de la nota de crédito. Eso es por un lado. Por el otro lado, recordemos que la nota de crédito para ti constituye una deducción. Y entonces, como todas las deducciones, tienes que justificar que realmente es procedente y que tiene una razón de negocios, en principio. Entonces, déjame decirlo así, no tanto el concepto, porque el concepto que tú puedas poner te evidencia, ¿no? Obviamente, en un principio, si le pones, oye, pues es una cancelación porque es el servicio de logística que no me o que me prestaste y te lo descuento, pocas palabras, la puedes poner lo que tú quieras. No tanto va más, no tanto se queda ahí. La autoridad va a fondo y te va a decir, a ver, justifícame que esa nota de crédito realmente existió bajo los argumentos que la debiste haber hecho, ¿no? Entonces, cuando tú haces el neteo de esa operación, adicionalmente al tema del IVA, donde necesita haber un flujo, que ahorita igual, si quieres nos comentas, pues el tema de ISR también queda en el aire. Y también eso se te vuelve un problema grandísimo. Es correcto. Y creo que es ahí donde vienen las determinaciones presuntivas, en donde el SAT pues no va a ver quién la hizo, sino quién lo va a pagar. Claro. Y se suma al hecho de que si documentas un descuento o un pago o un neteo a través de una nota de crédito, también estás documentando no solamente el principal que fue compensado o extinguido, sino también el impuesto. Y recordemos que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Tribunal Administrativo, en donde se establece claramente que el IVA compensado no pagado no es acreditable. Entonces, tendrías aquí dos problemas. Uno, la nota de crédito, y dos, si logras subsanar ese obstáculo, pues la pregunta sería, oye, es que ese IVA no me lo pagaste. ¿Por qué no me lo pagaste? Porque lo extinguí vía compensación a través de una nota de crédito. Por lo tanto, aunque la autoridad entienda la operación, ese IVA no sería acreditable porque simple y sencillamente no hubo un flujo de efectivo. Y la autoridad no te puede validar esa operación porque estaría contrariando una jurisprudencia de la Corte. Ok, o sea que en resumen, el uso de las notas de crédito el uso distinto de las notas de crédito a lo que es el otorgar o recibir una devolución, una rebaja o un descuento, o una bonificación, perdón, no está permitido. Y si además tiene que estar soportada, hay que darle materialidad a esas notas de crédito, porque como bien decía Miguel, esas notas de crédito representan una deducción para quien las emite, ¿no? Y en su caso, pues esas deducciones pueden ser cuestionadas. Y si no las soportas, también puede tener un efecto hacia el IVA
en este tipo de casos. Entonces, en conclusión, no utilicemos esas notas de crédito para ningún otro tipo de actos más que para los que están hechas o diseñadas estas notas de crédito. Y más porque había una mala práctica antes, ¿no? Ya todo notas de crédito, notas de crédito, notas de crédito. Se entendía, pero ahorita, sí, déjame ponerlo así, pareciera que lo que están buscando es pues darle la vuelta a lo que es la limitante de la compensación. Oye, pues como decimos coloquialmente, que me cobra lo chino, Sí. ¿no? Entonces utilizan la nota de crédito, pero al final del día, ahora sí que al final del día la verdad va a salir a relucir, y eso lo que va a generar es problemas principalmente pues para quien está emitiendo la nota de crédito. Sí, y cuando dices el problema va a relucir, yo creo que es muy cierto, porque cada vez que tú quieres demostrar que un saldo a favor de IVA es real, pues las autoridades están endureciendo sus procesos de verificación. Pero ahí estás hablando de cuando tú estás solicitando un saldo a favor, que muchas veces es cuando, porque pareciera que no sucede nada hasta que no provocamos, y digo provocar porque tenemos la necesidad de ir a solicitar en este caso un saldo a favor. Sí. Pero probablemente digan, bueno, pues yo no soy generador de saldos a favor, pues me sigo por la libre, ¿no? Y a ver hasta dónde topa. Sí. ¿No? Que ahí va a topar en algún momento dado, en el momento en el que la autoridad tenga o ejerza, ahora sí, sus facultades de revisión respecto al impuesto. A lo mejor no tienes un saldo a favor y no tienes la necesidad de ir a recuperarlo, ¿no? Que bueno, en el caso de los saldos a favor, ahí ese es un tema interesante. Pareciera que en el caso, y me regreso un poco al tema de los mecanismos de recuperación, pareciera que las devoluciones es el único mecanismo en donde la autoridad revisa, y no es cierto. No, también tiene su derecho en las compensaciones y en el acreditamiento. Sí, y hay consecuencias distintas. Hay como una nota de corchete. Sepan todos que cuando la autoridad me revisa una devolución y me la rechaza, yo me tengo que ir a pelear y puedo recuperar el impuesto más actualización e intereses. Pero si me revisa la figura de un IVA acreditado y me lo rechaza, ahí los efectos son mucho mayores para los contribuyentes, porque te va a rechazar el pago o la extinción de ese impuesto, más actualización, más recargos, más multa. Y esto puede significar una cuantía significativa. Pues se puede ir prácticamente al doble. Por supuesto. Sí. Igual sí es gravoso. Perfecto. Qué bueno que platicamos sobre devoluciones, porque vamos a regresar con los errores más comunes a la hora de presentar una devolución de impuestos. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre las controversias en materia de IVA y poco a poco nos fuimos llegando a el tema de devoluciones de IVA. Y vamos a platicar en este tiempo que nos queda sobre los errores comunes en devoluciones del impuesto al valor agregado, Jesús. Así es. Por lo regular, en los procesos de recuperación de saldos a favor de IVA, pues hay una serie de obstáculos a los que nos enfrentamos comúnmente, y digo, yo creo que hay un sinfín, pero más allá de los errores humanos que son entendibles, yo creo que hay ciertos, y yo vale la pena destacar cuáles son esos errores que generalmente nos representan una piedra o piedrota en el transcurso o en el proceso de la recuperación de un saldo, que nos puede hacer que ya sea o que nos devuelvan parcialmente, o que inclusive no nos devuelvan, o que nos desistamos. ¿Por qué? O que nos hagan o nos obliguen a desistirnos, ¿no? Y a hacer una especie de team back, ¿no? De recap de lo que hicimos mal para volver ahora sí a presentarlos. O bien que a lo mejor nos pueden representar un riesgo, no lo sé, de tal suerte que riesgo en el sentido de que ni siquiera podamos desistirnos, que desistirnos se refiere a retractarme de haber presentado una devolución, sino que nos ponga en riesgo inclusive el que nos vayan a la autoridad, nos devuelva efectivamente. Es decir, ni siquiera pueda yo tener una especie de second chance, ¿no? Sí.
Ahora, comencemos si quieren con el primero. Claro. El tema del llenado del CFDI pareciera muy sencillo, pero es un error común. Sí, sobre todo cuando, bueno, va en ambos sentidos. Hay dos tipos de, vamos a decirlo así, que es que si en el CFDI tienes que declarar si está pagado o no está pagado el servicio, la mercancía o lo que hayas adquirido. El tema es, si nosotros nos equivocamos en marcar a lo mejor un PUE, que significa que ya está pagado, y lo mencionamos como un PPD, que es un pago en parcialidades o diferido, eso te va a generar un problema con independencia de que la ley esté basada principalmente en el flujo. Eso del PUE y PPD es un requisito que va dentro del comprobante. Yo creo que es importante destacar. La factura tienes que determinar. Que es el método de pago. El método de pago. El método de pago. Okay. Entonces, en el método de pago establecido en el CFDI es fundamental. ¿Por qué? Aquí es a lo que vamos. Por ejemplo, si tú realmente pagaste el servicio, vamos a poner como ejemplo, pagaste un servicio, pero en el CFDI tú manifestaste que es un PPD y no hay complemento de pago, porque al momento de que tú manifiestas que es un PPD, pues en un futuro estás diciendo que vas a recibir un complemento de pago. Como si fuera un pago, es como si fuera una venta a crédito. A crédito, pero no lo recibes. Y aunque lo hayas pagado en el mes, ¡pum! Resulta que entonces la autoridad te dice, sí lo pagaste, pero ¿qué crees? No existe el elemento que compruebe que efectivamente lo pagaste, como mencionabas tú en un principio. Esa metodología que se sigue para decir efectivamente lo pagaste. Y viceversa. Supongamos que realmente tú no lo cobraste. Ahora me voy del otro lado. A lo mejor realmente no lo cobraste. El servicio o la venta. ¿Qué sucede? Que tú de todos modos pusiste PUE. ¿Cómo? Alguien puso PUE porque hay una opción para poner PUE o simplemente obedece a un error humano. Entonces pones PUE, pero no lo cobraste, ya no lo cancelaste, el CFDI, la autoridad te va a decir, oye, no me estás declarando este CFDI, este PUE. ¿Por qué? Pues porque no lo cobré. No, pues aquí dice que sí lo cobraste, entonces yo creo que sí. Y eso te genera obviamente una disminución de tu saldo a favor. Pareciera muy sencillo. O bien que le debes a la autoridad. O que le debes a la autoridad en dado caso. Sí, entonces esa parte que es, vamos a decirlo así, que va combinada con el error humano, sí es muy delicada y ahorita que está todo bajo un esquema sistematizado, sí, pues la realidad es que la autoridad se da cuenta muy rápidamente de eso. Entonces digamos que el primero es el tema de llenado del método de pago en el CFDI, que es pago en parcialidades o pago en una sola exhibición. Es claro. Pareciera otro error que no debería ser error, el tema del llenado de la solicitud. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema del llenado de la solicitud? Sí, porque al final de cuentas en la solicitud de devolución, aparte de todo, tienes que manifestar dos cosas importantes. ¿De dónde proviene tu saldo a favor? ¿Cómo es que lo generaste? ¿Y cuál es tu actividad per se? Entonces, si tú no eres muy claro en cuanto a qué te dedicas y por qué generaste el saldo a favor, desde ese momento puedes tener un sinfín de cuestionamientos por parte de la autoridad y en principio estaría destinada a fracasar la devolución. ¿Por qué? Pues porque a la autoridad no le quedó claro qué es lo que tú tienes que hacer en principio. Oye, ¿y qué pasa? Me voy a regresar. Este es un caso interesante, pero hace rato que hablabas del tema del CFDI, de la factura electrónica, en donde tienes que distinguir cuál es el método de pago, si es una sola exhibición o pago en parcialidades. En alguno de estos dos no estás obligado a emitir o a recibir el complemento de pago, ¿es correcto? Sí, cuando es PUE no estás obligado. Exactamente. Entonces, eso es bien importante porque eso creo yo que nos lleva a otro punto, que es el tema de la emisión o recepción del complemento de pago. Okay. Que el complemento de pago, ¿qué es en términos muy concretos nada más? Porque estamos hablando de facturas y muchas veces la gente se confunde. Oye, la factura es una, ¿no? Y hablamos de que tiene que venir un ingrediente que es el cómo lo vas a pagar o cómo te lo van a pagar, en una sola exhibición o en parcialidades o diferido, ¿no? A crédito, que es el término común. Pues eso lo tienes que manifestar desde que emites el comprobante. Claro. ¿No? Entonces lo tienes que prácticamente conocer para acabar pronto. Si resulta que después
o cambia, acto seguido, cambia la manera en cómo te lo van a pagar, pues tú tendrías que estar haciendo ese cambio en el comprobante también, en la factura. Sí, claro. De otra manera va a pasar lo que tú estás comentando en caso de que vayas a entrar a un proceso de recuperaciones de saldos a favor. Pero ¿qué pasa cuando sí se tiene la obligación de recibir el complemento de pago que le hayas hecho o emitirlo, ¿no? Dependiendo, digo, por lo regular hablamos de los que recibimos, porque de los que se emiten, es decir, si yo estoy vendiendo mercancía, pues yo estoy obligado a emitirle al que, si estoy en el supuesto, a emitirle el complemento de pago a esa persona, ¿no? Y por lo regular pareciera que quien lo emite, pues es cumplido, ¿no? Pero dependiendo del caso también, en qué posición esté uno, ¿no? Si nuestros pero hablando de proveedores, que son los que nos generan los IVAs acreditables y que los que nos llevan a que cuando esté mayor el acreditable que el de las ventas, el de IVA de gastos o costos mayor el de las ventas, te da saldo a favor. Y ahí es cuando vamos a la devolución. Cuando vamos a la devolución y no tenemos los complementos de pago de nuestros proveedores en tiempo, que entiendo es la obligación es que nos lo proporcionan más tarde el día 5 del mes siguiente, ¿qué va a pasar en el proceso? Y esa es una pregunta que ya nos hemos topado con ella y la realidad es que a mí siempre se me figura que es como el tema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué sucede? O hemos visto estas opciones. Resulta que tú realizaste el pago en un mes determinado, donde generaste el saldo a favor, pero no recibiste el complemento de pago. Entonces la autoridad se ha pronunciado en decir, si lo pagaste, pero no está el elemento que compruebe que lo hiciste. Así le enseñes el estado de cuenta a la transferencia bancaria, O sea, la autoridad te va a decir, no hay un complemento de pago. O sea, el complemento de pago, valga la expresión, complementa la factura a la factura que te proporciona, en este caso, tu proveedor. Pero sin embargo, también, ¿qué crees, Toño? Que pasa lo contrario. Ok, dices, bueno, en este mes no se pudo. Me voy al mes siguiente donde recibo el complemento de pago. Autoridad, ya tengo el complemento de pago, entonces ya procede mi saldo. No, ¿qué crees? Tienes el complemento, pero no lo pagaste este mes. Entonces te quedas en medio, te quedas en una incertidumbre de, oye, autoridad, súmale adicionalmente que esa no es mi obligación, es la obligación de un tercero. ¿Qué te dice la autoridad? Pero tú estás obligado a recopilarlo. Que eso podríamos ser que es un error. ¿Y qué podría suceder ahí? ¿Qué tendremos que hacer ante esa situación en donde no dependemos de un tercero? Pues mira, ya ha sido estudiado, hay precedentes, y también lo que se establece es que tú no tienes obligación de, como dicen, no estás obligado a lo imposible. Entonces, cuando dependes de un acto de tercero, no puede tener consecuencias hacia ti. En su caso, de hecho está tipificado en el código que ese tercero, si no emite el complemento, pues más bien tendrían que multar a ese tercero por no emitir el complemento, pero no te podría trascender esa omisión en la procedencia de mi IVA acreditable. Tampoco quiero decir con estas palabras que no importa el complemento, desde luego es importante, pero se sigue discutiendo en tribunales si esa omisión puede trascender o no en mi saldo a favor por castigar mi IVA acreditable. Ok. Sabemos que son algunos de los errores más comunes que hay en el momento de presentar una devolución. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo y quería agradecerles por habernos acompañado a este episodio de Sin Duda. Les recordamos que pueden visitar redes sociales y pueden encontrar una infografía sobre este tema, que son los errores más comunes en las devoluciones de IVA. Muchas gracias por acompañarnos. Jesús, gracias por acompañarnos en este gran episodio. Esto fue Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.